parece una revelación astral, pero no lo es. La influencer, cantante, bailarina, creadora de contenido y vendedora de alfajores, Francisca Mayra protagonizó un accidente gravísimo que dejó a un joven al borde de la muerte. Y como dice su canción, esta vez no fue una amiga ya mató, sino que la propia Fran Mayra es quien casi le quita la vida a un joven venezolano llamado Mayerson Zapata. Hey gente, ¿cómo están? Hoy día no vamos a hablar de una pelea de un reality, de uno de esos cagüines pedorros en redes sociales o de alguna polémica que inventan para poder seguir figurando. Hoy día vamos a hablar de un caso bastante serio. Sí, el accidente que protagonizó Fran Mayra y de esta frialdad con la que tanto como ella y su entorno han manejado todo esto. Porque sí, un accidente le puede pasar a cualquiera, pero lo que realmente cuesta entender aquí es que como una familia con recursos, contactos y exposición terminó respondiendo de una de las formas más frías y calculadoras del mundo, de manera cobarde e indolente, por un error propio. Y así Este motorista pasa a alta velocidad. Solo fue un accidente. Mi hijo tiene fractura cerebral, craneal. la persona que manejaba este vehículo blanco era Francisca Isabel Mayra Meniú. Te mando besos, no haces falta para nada. En cambio sé que te mueres por verme la... Que al virar sin la respectiva flecha verde impactó de lleno al motociclista, dejándolo gravemente herido e incluso fue reanimado en el propio lugar del accidente. Toda esta tragedia simplemente por una imprudencia vial que, lejos de ser una simple anécdota, destruyó la vida de un joven y golpeando también de lleno a toda su propia familia. Mi hijo tiene fractura cerebral, craneal. Incluso ya le hicieron le colocaron catéter en el cráneo. Tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho. Y como era de esperarse, el caso se viralizó rápidamente por todo Chile, pero el problema es que cuando un rostro de televisión o una influencer conocida protagoniza un accidente así, en vez de poner el foco donde corresponde, muchas veces parte al tiro la operación blindaje y se nota todo lo que es la mafia de la televisión chilena. De pronto, el debate ya no gira en torno al joven que quedó gravemente herido, sino es cómo suavizarle la caída al famoso de turno. Quizás tenía efectivamente el verde para doblar la moto, pero como decía, con luz roja de precaución quizás no se dieron, porque de acuerdo a lo que tengo yo acá en antecedentes, la moto, primero los testigos dicen que estaba sin luces ni patente. Ya la moto del delivery, ya que eso quizás no lo vio. Eso es lo que... Para quienes manejamos habitualmente, muchas veces los deliveries son imprudentes, digámoslo. Hay un margen de riesgo no menor. Uno no los ve. Los motoristas en general. Se te van al punto ciego del espejo. Claro. Y además han sobrepoblado las vías hoy día. O sea, hasta hace 10 años en Chile no había tanta motocicleta. Siempre juega contra el tiempo, tiene que estar Además, justos van a una velocidad, muchas veces se meten entre los autos porque efectivamente tienen que cumplir con plazos de entrega. Es que sí, es como bien lo cuenta el papá, luz verde, dobló después de un auto, por lo tanto la velocidad a la que iba no debe haber sido mucha. El tema también de que en la cámara parece que está con verde, entonces debería... sin alcoholemia, sin el tema de alguna sustancia ilícita. De droga. Entonces, por lo visto aquí, si es todo como se dice, ella debería estar fuera de culpa y ser nada más que un accidente, claro. Porque también nosotros estamos en una situación compleja porque ella es un talento del canal, digamos, claro. Es una compañera de trabajo. Lo más sensato es esperar lo que dice la justicia, esperar la revisión de cámara. Entonces la verdad es que justamente eso es lo más asqueroso de la televisión chilena, porque apenas ocurrió el accidente, algunos panelistas y rostros empezaron a buscarle excusas a Fran Mayra, que los deliveries tienen tomadas las calles, que el motociclista iba muy rápido, que no tenía papeles, que no tenía luces, que el semáforo estaba descoordinado. En otras palabras, empezaron a buscar cualquier detalle para desviar la atención del punto central, que ella fue la que viró sin preferencia y que terminó dejando una persona peleando por su vida, aunque con los distintos testimonios la verdad fuera escupida delante de todos los panelistas y animadores de la farándula nacional. Como municipalidad, ¿qué les puedo asegurar? Que el semáforo está funcionando con total normalidad. Se habla de que ese semáforo a veces está descoordinado, que ya ha habido varios accidentes ahí. Mira, te voy a ser sincero, el semáforo no está descoordinado. Lo que pasa es que no es por catalogar, pero la gente de acá no respeta los semáforos. Llegan y pasan. Sobre todo ese semáforo de ahí, llegan y pasan, les da lo mismo si viene alguien cruzando, si viene alguien en sentido contrario, ellos llegan y se tiran. Incluso no está permitido dar vuelta en U,
y hay gente que se da la vuelta de nuevo sin ningún problema y ahí no pasa nada. ¿Tú no alcanzaste a ver si se pasó con verde, con rojo, si pasa...? Por lo que se dice es que pasó con rojo. ¿Quién? La Fran. La Fran, ya. Y lo más ridículo de todo es que aunque las personas le digan que el semáforo está bien, estos pendejos de la televisión simplemente siguen con el mismo discurso, relativizando lo evidente. Porque acá no estamos buscando una teoría conspirativa o una interpretación muy rebuscada. Si tú viras sin la flecha verde y te llevas por delante un motociclista, la responsabilidad no desaparece simplemente porque eres una persona famosa, porque simplemente sales en televisión, o porque tengas una fanaticada detrás de ti, que te aplaude todo, o incluso decir una propia frase estúpida como "ven". Lo está pasando mal. Bueno, ahí está la declaración de una persona que llegó instantes después de lo que habría ocurrido, como decíamos nosotros anteriormente, un lugar muy transitado, ¿no? Él dice, cuando yo llegué después ya había mucha gente ahí en el lugar, porque es un lugar una esquina muy transitada, realmente muy transitada. Acá lo que se sabe es que estaban en el semáforo, estaban detenidos. Si alguien pasó con rojo el vehículo, por ejemplo, es porque partió antes, no porque iba pasando, porque aquí los autos estaban parados, ¿no es cierto? Y la moto no se sabe, ¿no es cierto?, en qué situación pasó, pero la moto es la que venía rápido, digamos, ¿no? Pero Julio César Rodríguez intentó bajarle el perfil y justificar todo esto sin pescar demasiado las declaraciones que se le estaban poniendo en la mesa. Y es aquí donde uno vuelve a confirmar cómo funciona este circo. Si el accidente lo protagoniza un desconocido, lo hacen pebre. Pero si la involucrada es una figura mediática, entonces todavía sirve para el rating. Entonces aparecen los matices, las dudas, las excusas y la famosa frase "hay que ver las dos versiones". Pero más allá de este blindaje mediático, después que Fran Mayra se pegara semejante cagada, terminó pasando la noche en comisaría y al día siguiente fue formalizada por este accidente, quedando con la medida cautelar mínima, firma mensual y arraigo nacional, por un cuasi delito de homicidio con lesiones graves. Pero sin embargo se veía visiblemente afectada por lo ocurrido. Pasé con luz verde, solamente que la flecha... Les pido por favor respeto, eso, que la persona que pasó el accidente se recupere, eso es lo más importante, y solo quiero decir que fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Y en este punto, para ser justos, Fran Mayra sí estaba realmente afectada por la situación. Incluso diría que se haría cargo de toda la situación del joven. Pero como verás más adelante, la misma que dice niveles son niveles, te cae el discurso. Porque después empezaron a mostrar los videos donde se vería a Fran Mayra virar sin esta famosa flecha verde. Veamos qué ocurrió. Por Avenida La Dehesa hay dos autos esperando doblar a la izquierda. Y aunque aún no hay flecha verde de viraje encendida, uno de ellos lo hace una vez que pasa un auto en sentido contrario. Fran Mayra intenta hacer lo mismo, pero no se habría percatado del motorista que se acercaba a alta Entonces, velocidad. todas las excusas que intentaron instalar los canales de televisión se empezarían a caer por sí solas, ya que bastaba con mirar con los propios registros para desmentir varias de ellas. Por ejemplo, el cuento que el motociclista no llevaba luces se caía por sí solo, porque en el video se ve claramente un haz de luz cuando pasa la moto. O sea, no solo intentaron relativizar la responsabilidad de Fran, sino que además lo hicieron apoyándose en argumentos bastante pencas. Pero lo más impresionante de todo, que después del accidente, el caso desapareció prácticamente de los medios. Ningún canal hizo un seguimiento real, ni Canal 13, ni TVN, ni el Mega, y obviamente mucho menos el Chilevisión, ya que Fran Mayra es un rostro de su canal. Y nosotros siempre nos preguntábamos, en los en vivos que hacemos todos los días a las 22 horas, y te dejo invitado, ¿cómo estaba Mayerson? Nos preguntábamos, buscábamos noticias y no encontrábamos nada. Pero obviamente los medios, en un intento de limpiar la imagen de Fran Mayra, después del accidente empezó a subir muchas historias compartiendo mensajes de apoyo a la familia de Mayerson, haciendo ver que estaba profundamente afectada por el tema. Subió publicaciones el 27 de febrero en su Instagram diciendo: Virgencita, gracias por darme la fe que hoy siento más que nunca en mi corazón. Gracias a todos por tus oraciones que están dando sus frutos.
Después, el 4 de marzo, siguió subiendo historias, diciendo: gracias por todas sus oraciones. Más tarde, el 10 de marzo: vamos con fe, sus oraciones por Myerson iluminan igual que este sol. E incluso también se defendería por las críticas que le llegaban por las redes sociales, diciendo: por favor, nadie tiene el derecho de decir a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer. La fe o la creencia espiritual de cada uno es personal y lo único que estoy pidiendo es una luz en estos momentos. Por favor, les pido que respeten eso. Y obviamente el padre también se uniría a este tren de oración, subiendo una publicación el mismo 28 de febrero que diría: madre querida, tengo la certeza desde el cielo que estás intercediendo ante nuestro Señor y la Virgen por la recuperación total de Myerson. Desde aquí también tu hijo y nietas están rezando para que salga bien. Porque claro, con todos esos mensajes, con todos esos rezos, con toda esa exposición al dolor, la imagen que se instalaba de Fran Mayra es que estaba genuinamente afectada y muy preocupada por la recuperación del joven. Entonces sería el 23 de abril donde ella subiría un video contando cómo vivió todo este accidente. El 23 de febrero a las 10 de la noche estaba preparando mis cosas para al otro día, que tenía ensayo para el baile y mi trabajo, y en 24 horas, a esa misma hora, estaba sentada en una esquina viendo cómo alguien estaba luchando por su vida. Y ahí entendí lo frágil, o cómo la vida en un segundo te puede cambiar. Sí, la talentosa Fran Mayra sin duda sabe chispear los dedos. Y es aquí honestamente que uno podría comprarse el personaje completo. Porque sí, Fran Mayra puede gustarte o no puede gustarte. Puede encontrar un artista o simplemente una chica de autotune. Pero lo que sin duda sabe hacer Fran Mayra es construir una imagen en las redes sociales. Sabe posar, sabe vender, sabe victimizarse, sabe cómo mostrarse emocional cuando tiene que mostrarse emocional y cuando la situación se lo exige. Entonces, con este video fue su vuelta a las redes sociales. Claro, su puesta de escena funcionó porque la pedían en, obviamente, el programa Fiebre de Baile, uno de los programas de televisión más vistos de todos. Un momento muy esperado por muchos fanáticos del programa y de ella, porque ella sin duda es una diva de la música, del espectáculo y una de las participantes más esperadas de Fiebre de Baile. Viene a reclamar su lugar en la competencia y además trae a una guerrera de la música urbana. Me refiero a Fran Mayra, que debuta en la competencia acompañada de Flor de Rap. Porque mientras en las redes ella se mostraba como una persona muy afectada y conmovida, en entrevistas y apariciones empezaron a mostrarse todo lo contrario. Se veía una sensación muy distinta, como si nunca le hubiese pasado este episodio tan horrible en la vida, y como si nunca hubiese dejado a una persona casi a punto de morir. Y aquí muchos empezaron a preguntarse cómo puede existir tanta indiferencia cuando te tienes un suceso de estas características. Incluso en una entrevista dijo que estaba flojeando durante estos meses. El regreso de ella, Fran Mayra. ¿Cómo estás, Fran? Duró poquito, weón. Ya estoy eliminada, no, o sea, en zona de riesgo. Pero estoy tranquila, en verdad. ¿Lista? Sí, es que yo sabía igual que no me iba a ir tan bien hoy día, la verdad. ¿No te has preparado tanto? No, más que eso es que estuve 3 meses como flojeando. No, más que eso es que estuve 3 meses como flojeando. Entonces, con este tipo de frases es donde la imagen de la Fran Mayra arrepentida empieza a irse a la mierda. Porque mientras una familia lidia con el trauma de un hijo gravemente herido, del otro lado parece haber un influencer intentando retomar su vida pública como si esto solo hubiese sido un tropiezo incómodo en su carrera. Si bien ella tiene el derecho a seguir chambeando, daba la impresión que este suceso prácticamente lo había olvidado. Y es aquí donde todo cambia, porque lo que terminó de reventar esta historia no fue un panel de televisión ni un cagüín de la farándula, sino el momento que la familia de Myerson rompió el silencio y contó una versión completamente distinta a la que Fran Mayra estaba mostrando en redes sociales. No, en absoluto, para nada, totalmente para nada, en lo absoluto. No se han reportado en absoluto. No nos han colaborado, no nos han brindado ningún medio económico, ningún tipo de apoyo, a pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos a ellos, en ningún momento lo quisieron hacer. No, para nada. Este es el momento que no nos han ofrecido una digna disculpa, que era lo mínimo que se podía esperar, y
y no... Fue ahí, en Zona de Estrellas, donde empezó a caerse toda la imagen de la influencer preocupada, arrepentida y comprometida con la recuperación del joven. Aquí increíblemente nos enteraríamos de la verdad, donde el padre del joven, Luis Zapata, contaría que si bien la familia de Fran Mayra se acercó al principio, fue cuando el chico estaba en la clínica Los Andes, pero después lo dejó totalmente botado, sin ningún tipo de ayuda, cuando fue trasladado al hospital. Incluso en esta entrevista lo trataría como una persona desalmada. ¿Qué impresión tiene usted de Fran Mayra como ser humano? Por lo que usted acaba de plantear, me da la sensación de que está bien desilusionado de ella y de su familia. No, lo voy a decir en muy pocas palabras, en resumidas palabras. Es muy desalmada, es muy inhumana, es una persona muy vacía como ser humano. Yo no creí que en el mundo habían personas tan vacías. Y aquí me encontré con una de las más vacías, porque para mí Francisca Mayra no tengo palabras para describirla. A raíz de todo esto, el equipo de Fran publicó un comunicado y lejos de ayudarla, ese comunicado demostró la hipocresía de todo este circo, porque Fran Mayra no dio la cara de frente, sino que puso el típico texto corporativo frío y calculado, donde básicamente intentaban desmentir al padre de Mayerson diciendo que si había existido algún contacto con la familia. Según ese comunicado, cuando se intentó llegar a un acuerdo, la familia habría pedido 500 millones de pesos y además mostrar que Fran también estaba siendo víctima de las redes sociales. O sea, la estrategia parecía clarísima. En resumen, el comunicado diría: Fran Mayra también es una víctima porque le están pidiendo demasiado dinero y también la atacan por internet. Perdón, pero eso suena a la manipulación más ordinaria y rastrera que haya visto, weón, hace mucho tiempo. Que no puede ser tan penca. Porque acá el punto no es tanto los 500 millones de pesos, si es mucho o poco. El punto es que si de verdad estabas tan arrepentida, tan afectada, tan comprometida con la recuperación del cabro, ¿cómo otra vez llegamos a lo mismo? Abogados, comunicados, control de daño y cero humanidad. Y como si eso fuera poco, mientras Mayerson seguía hospitalizado, celebró su cumpleaños en el hospital. Y Fran Mayra también celebró su cumpleaños. Y lo terrible de todo es que fue tan mal manejado comunicacionalmente que estaba el propio auto que atropelló a Mayerson mostrándose totalmente feliz. Gracias por el auto, chiquilla. Se viene. ¿Quiero un Ferrari? Sí. Así mismo como la ves, pidiendo un Ferrari la fresca, mientras no había ninguna ayuda para el joven, ni siquiera los pasajes. Y ojo, el problema aquí real no es que ella celebre su cumpleaños, ni que sonría, ni que intente seguir con su vida. El problema en realidad es el contraste brutal, ¿no? Mientras ella festeja, se ríe, reaparece en televisión y reconstruye su propia imagen pública, la familia de Mayerson sigue lidiando con un joven que nunca va a volver a ser como antes. Porque obviamente si Fran Mayra se hubiera preocupado, incluso a lo mejor pagarle los pasajes a la familia para que pueda ver a su hijo, estaríamos hablando de otro caso. Nadie le cuestionaría nada. Y cuando ya explotó toda esta bomba, obviamente a Fran Mayra tuvo que salir a dar una declaración en televisión. Y la verdad que fue una respuesta totalmente fría, calculadora, refugiándose en una estrategia comunicacional, donde básicamente no se veía lo mismo cuando ella hacía sus oraciones. Lamento mucho que se esté malinterpretando toda la situación. Hay un proceso judicial en curso, una investigación en la cual yo he estado 100% presente y eso, yo no tengo por qué esconderme nada. Hemos recibido una disculpa personalmente, que era lo mínimo, porque esta persona se ha encargado de publicar cosas, puso que en un periódico que espero que un día Mayerson me perdone. Y yo tengo una cosa, algo que sí es demasiado lógico: el perdón no se gana solo. ¿Qué alma tiene ella que la tienen que obligar al punto de responder por una cosa que ella sabe a la legua que hay que hacerla? Según ella ha estado en el proceso, pero únicamente por la vía legal. Y ahí está justamente el problema, porque cuando tú dejas a una persona gravemente herida por un error tuyo, por una maniobra tuya, porque tú eres el responsable, no basta decir yo siempre estuve presente por la vía legal. No basta que hablen tus abogados, no basta ni siquiera negociar una cifra, ¿eh? Se trata de algo mucho más básico, weón. Humanidad, empatía y presencia real. Si te mandas una cagada, lo que tienes que hacer es responder por ella, pero no de una vista legal, sino de una vista moral. Y lo más desgarrador de todo es que salió su propia madre a decir que ni siquiera le había escuchado la voz ninguna vez a Fran Mayra de forma presencial. Si es por parte de la familia de Fran Mayra, no tenemos ayuda ninguna, es la verdad. No hay que agradecerles un vaso de agua.
Hablaban con mi hijo y queríamos llegar como a un acuerdo, no tanto de que dijera, bueno, denos tanta plata, porque la verdad si nos ponemos en los zapatos de Mayerson o en nuestros zapatos, la vida de Mayerson no tiene precio, pero Mayerson tiene necesidades, las deudas no se pagan solas, esas hay que pagarlas y ayuda de ellos no tenemos. Dice el papá y dice el hermanito que sí, que el señor venía a preguntar cómo estaba, como si con eso se fueran a solucionar las cosas, no porque hubo una disculpa. A la muchacha no la conozco, sé que no debiera de odiar o tenerle rabia a una persona por lo que pasó, porque sí, en sí fue un accidente, pero un accidente de la que ella debió haberse puesto al frente, responsable de las cosas, y mejor dicho, es como uno decir, tiró la piedra y escondió la mano, y en ningún momento se ha amenazado a nadie. Una vez yo fui la última que le pedí al papá de Mayra, le pedí el favor de que nos reuniéramos para ver cómo podíamos ayudar a Mayerson. Me dijo que no podían, que porque el abogado se había ido de vacaciones, como si la vida de Mayerson también se fuera de vacaciones. A él lo mandaron a una cama y ahí está en la cama. Yo no le sé, yo no conozco, personalmente no conozco la voz de Fran Mayra. Entonces, finalmente, ¿de qué sirvieron los rezos si realmente nunca pediste unas disculpas a la propia familia de forma presencial? Dices que lo estás apoyando en todo, pero ¿en qué? Si no le pagan ni los pasajes. La pregunta es, ¿se puede ser tan mierda de persona cuando tienes los recursos para poder ayudar a una familia, acompañar y hacerte cargo de tus propias cagadas y así decidir esconderte detrás de un equipo de abogados y un par de comunicados penca, como si estuvieras pasando por una crisis de imagen o una funa pedorra? Porque podrían decir que los 500 millones de pesos es demasiado dinero, pero aquí estamos hablando de una persona que se mandó senda cagada y precisamente no vive en una toma ilegal o en un barrio marginal. 500 millones de pesos me parece poco, siendo el estilo de vida que ella vive. Se mueve en un Mercedes-Benz GL 450 AMG Coupé. Es del 2017. Ha ganado mucho dinero a través de su reality show. Por ejemplo, en Ganar o Servir, solamente por 6 meses ganó 120 millones de pesos. Suma esa plata la televisión, las redes, las campañas publicitarias, lo que está generando con Fiebre de Baile, que le deben estar pagando 1,5 millones mínimo. Entonces no estamos hablando de alguien sin medios para poder ayudar a una familia, con la capacidad de responder. Yo creo que simplemente no quiso aceptar un acuerdo, porque se dice por ahí que les habrían ofrecido solo 40 millones de pesos. Ella nos derrumbó, a mi hijo me lo tiró a un abismo en el que por la cual ella no ha querido cooperar para ayudar a sacar de ese abismo. Finalmente la familia decidió demandar a Fran Mayra precisamente porque sienten que no hubo ninguna intención real de solucionar el tema. Y eso ya te empieza a decir bastante cómo están saliendo las cosas. Porque si hubiese existido un compromiso sincero, una preocupación real o un intento genuino de haber reparado la cagada que te mandaste, lo más probable es que nunca hubiera escalado hasta este punto. Con la querella lo que busco son dos cosas: o un acuerdo reparatorio o la condena de la imputada, porque el objetivo principal es la indemnización. O sea, la familia entiende que por la naturaleza jurídica del delito es muy posible que ella no cumpla la pena en una cárcel. Y quizás el punto es ese, ¿no? Por culpa de una imprudencia como la de Fran Mayra, se derrumbaron sueños, se destruyó una familia. Un padre que hoy tiene que ver cómo la vida de su hijo jamás va a volver a ser la misma. Nosotros teníamos unos planes súper hermosos. Planes y sueños que se quedaron ya estancados, truncados. Lo impresentable de todo este caso y de esta tragedia, además del actuar nefasto de Fran Mayra y su grupo de managers y abogados, es lo que quisieron mostrar los medios, diciendo que los semáforos estaban malos, que el cruce era confuso, que habían otros factores externos que explicarían el accidente, en vez de asumir algo tan básico como que Fran Mayra viró pero sin la flecha verde, y justamente esa maniobra dejó a un chico en estado vegetal prácticamente. Para mí esto no es una cuestión de un accidente. Si hubiera sido que los dos semáforos estuvieran malos, como quisieron sacar tantos medios y tantas cosas, si hubiera sido un accidente. Ella cometió un error de tránsito que ha costado todo esto. Entonces no me vengan a vender después el cuento de la influencer devastada, porque cuando tuvieron la oportunidad de estar ahí, simplemente no estuvieron. Y porque también entramos en otra basura más grande todavía, la lentitud del sistema, porque mientras la familia busca una indemnización y algún tipo de justicia, todo se mueve a la velocidad de un caracol con aspa.
Y seamos sinceros, eso termina jugando siempre a favor de la parte que tiene más plata, mejores abogados y más capacidad de aguantar un proceso largo hasta que el tema se enfríe. Porque mientras la cantante, bailarina, dice que quiere ayudar a la familia de Meyerson, sus abogados hacen totalmente lo contrario, usando un recurso legal para mover el juicio que estaba fijado el 8 de junio del 2026 y simplemente patearlo para adelante. Y no es que lo diga yo, sino lo dice la propia abogada de la familia. En paralelo, el pasado 8 de junio, la defensa de Francisca Mayra solicitó una suspensión condicional del procedimiento, mecanismo que busca evitar la realización de un juicio. En los medios se ha hablado de que tienen toda la intención de ayudar a la familia, de reparar el daño causado, y con esa estrategia jurídica se está diciendo todo lo contrario. Nuestro objetivo principal es quizás llegar a un acuerdo reparatorio. Si eso no se consigue, por supuesto, vamos a continuar con el procedimiento en búsqueda de una condena, para luego de ello impetrar una acción civil. Y por su parte, los medios siempre han sido unos hijos de puta, encubriendo y suavizando todo esto. Porque para ellos, Fran Mayra sigue siendo un rostro útil, sobre todo para su canal Chilevisión, donde no se toca el tema. Todavía sigue siendo una figura vendible, alguien que pueden exprimir en pantalla. El problema real no es que Fran Mayra no pueda seguir con su vida o crecer como artista o influencer. El verdadero problema es cómo lo hace y la imagen que deja mientras una familia sigue cargando con una tragedia que es por irresponsabilidad suya, porque al final un accidente puede ocurrir, un error al volante puede ocurrir, por muy brutal que sea. Lo que realmente define a una persona es lo que hace después del desastre. Y si después de dejar a un joven en estado vegetal, peleando por su vida, tu prioridad parece ser el silencio, el comunicado, la defensa legal y el control de daños, básicamente como te ven como figura pública, entonces parece que el problema ya no fue solo el choque. El problema eres tú, porque Fran Mayra no queda retratada solamente como una mujer que cometió una imprudencia gravísima al volante. Queda retratada como una persona fría, hipócrita, inconsecuente, hija de puta, basura de persona y sobre todo desalmada. Una persona que teniendo los recursos, pantalla, las herramientas al menos para enfrentar con dignidad una cagada que ella misma provocó, prefirió esconderse detrás de abogados, comunicados y una falsa imagen de arrepentimiento, mientras por el otro lado la familia seguía sola, destruida y esperando algo tan básico como la humanidad. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Fran Mayra hizo bien al irse simplemente por el tema legal? ¿O crees que pudo haber hecho algo más? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, si te gustó este video, dale like, reviente ese botón a like, que es gratis. Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal y ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué alma tiene ella? Que la tienen que obligar al punto de responder por una cosa que ella sabe a la legua que hay que hacerla. Solo fue un accidente.